Fifth. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Para aquellos en estos últimos días a quienes Dios está dando por su espíritu comprensión de todo el misterio de Dios en Cristo en la Biblia, ellos saben que todo el misterio y propósito y el plan de Dios en Cristo está revelado en la familia de Abraham y en el trato de Dios con la familia de Abraham, desde Génesis a Apocalipsis. Este misterio comienza en Génesis 12, donde Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, y le da una promesa diciendo: deja tu casa, tu tierra y la casa de tu padre y entra a una tierra nueva que yo te mostraré, y yo te bendeciré y te haré tu nombre grande y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Poco del pueblo de Dios y no muchos del ministerio comprenden totalmente esta promesa que el Dios le dio a Abraham. Lo que Dios realmente está diciendo es que algún día, aún en estos últimos días, Él finalmente traerá una simiente perfecta, una simiente de muchos miembros, una descendencia del linaje de Abraham, quien gobernará y regirá esta tierra, resolverá todos los problemas del mundo y traerá perfecta bendición a todas las familias de la tierra. Ahora bien, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, nos dice que cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, si él hubiera dicho simientes, plural, en ti y en tus simientes, en lugar de simiente, entonces las promesas de Dios a Abraham se verían cumplidas en los judíos al otro lado del océano, los descendientes naturales de Abraham según la carne. Pero el apóstol Pablo nos dice por el Espíritu, que debido a que Dios dijo simientes, singular y no simiente plural, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, entonces la simiente a la cual se estaba refiriendo Dios en Cristo, y por ser nosotros el cuerpo de Cristo, entonces nosotros somos aquella última simiente de Abraham que Dios prometió hace tiempo vendría sobre la tierra, y al final gobernaría la tierra, resolvería todos los problemas y traería bendición a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, todo el resto de la Biblia desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 12, es simplemente el registro divino de Dios, progresivamente avanzando en cada generación a través de la familia de Abraham, para purificar y perfeccionar el linaje de Abraham, hasta que finalmente en estos últimos días Él traiga de la línea de Abraham una simiente perfecta de muchos miembros, quien gobernará este mundo, regirá sobre la tierra, resolverá todos sus problemas, y traerá bendición perfecta sobre todas las familias de la tierra. Cuando los ojos de uno se abren a este misterio en las Escrituras, es muy fácil seguir el linaje de Abraham de generación en generación a través de las Escrituras, y ver cómo ha estado obrando Dios en cada generación, progresivamente purificando la línea de Abraham un poco más y un poco más para finalmente traer esta simiente perfecta. Por lo tanto, cuando seguimos el linaje de Abraham a través de las Escrituras, encontramos que de Abraham vino Isaac, e Isaac fue la simiente en su generación. Luego de Jacob salieron 12 hijos, una simiente de muchos miembros, y ellos fueron la simiente de Abraham por medio de la cual Dios obró en su generación. Luego de los 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel, y ellos fueron la simiente por medio de la cual trabajó Dios en su generación. De ellos salieron 12 tribus más en la siguiente generación, y ellos fueron la simiente en su generación. Finalmente, hace 2000 años, de las 12 tribus de Israel vino Jesús, y él fue la simiente mientras estuvo aquí. Entonces Jesús compró una esposa con su sangre, la mujer iglesia, y luego en el día de Pentecostés, su espíritu llenó un ministerio esposo a los 12 apóstoles, y por medio de este ministerio él salió y predicó dentro de la matriz espiritual de su esposa la iglesia, la simiente incorruptible, la palabra de Dios, dentro de la cual Pablo nos dice que fuimos nacidos. La primera generación del Israel espiritual nació, y fue la simiente de Abraham en su generación. El ministerio de esta generación predicó la simiente incorruptible, la palabra de Dios, dentro de la matriz espiritual de la iglesia, y nació la segunda generación de Israel. De ella vino la tercera generación del Israel espiritual, y ella fue la simiente en su generación. Finalmente, en 1971, de ella hemos venido nosotros, la presente generación del Israel espiritual. Nosotros somos la simiente de Abraham por la cual Dios está obrando en esta generación, y de nosotros tendrá un hijo varón de muchos miembros, quien crecerá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y quien experimentará el cambio en un abrir y cerrar de ojos, sobre el cual el apóstol Pablo habla. Seremos cambiados a la naturaleza incorruptible, inmortal y eterna de Dios, y seremos esa simiente perfecta por medio de la cual Cristo reinará durante su reino milenario aquí sobre la tierra, resolverá todos los problemas del mundo, y traerá perfecta bendición a todas las familias de la tierra, aun como Dios lo prometió a Abraham hace tiempo.
Juan el Revelador, en su gran visión en la isla de Patmos, vio la última simiente manifestándose, cuando dijo en Apocalipsis 12, yo vi a una mujer vestida del sol, y con la luna debajo de sus pies, y ella trajo a luz un hijo varón quien fue arrebatado al trono de Dios para regir todas las naciones con vara de hierro. Para poder comprender enteramente el capítulo 12 de Apocalipsis en la Biblia, es necesario que uno comprenda el misterio de los cielos, que está en la palabra de Dios. Cuando éste se comprende verdaderamente, la Biblia nos revela que los cielos físicos en todos sus aspectos son solamente un tipo y revelación de los cielos espirituales de Dios aquí sobre la tierra, cuyos cielos somos nosotros. El sol es un tipo de Jesús. De la misma forma en que el sol es la luz del mundo, así también Jesús es la luz del mundo. La luna es un tipo de la iglesia. De la misma forma que la luna no tiene luz propia, pero solamente refleja la luz del sol sobre la tierra, así también la iglesia no tiene luz propia pero solamente refleja la luz de Jesús sobre la tierra. Toda estrella que vemos por la noche en los cielos físicos, es tipo de ángeles e hijos de Dios, las luces más pequeñas en los cielos espirituales de Dios. Por lo tanto, cada vez que encontramos el término sol en el Nuevo Testamento, nunca está hablando del sol literal sino de Cristo, y particularmente de Cristo como el sol o la luz en su ministerio de esposo aquí sobre la tierra. Cada vez que se encuentra el término luna en el Nuevo Testamento, nunca está hablando de la luna literal, sino que está hablando de la iglesia, del viejo orden. Por lo tanto, cuando Juan en su gran visión vio a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, quien dio a luz un hijo varón que fue arrebatado al trono, él no está hablando de una mujer literal, sino que está hablando de un segmento de la mujer iglesia, quien se está reuniendo en sótanos y salones y almacenes en todo el mundo hoy en día. Cuando Juan la vio vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, su visión indicaba que esta mujercita, quien está reuniéndose en casas particulares en todo el mundo hoy, está siendo vestida no con la luz o revelación o la verdad que la iglesia del viejo orden tenía, que son únicamente los 5 primeros principios básicos de la doctrina de Cristo que se enumeran en Hebreos 6, sino que está siendo vestida con toda la luz y verdad que su esposo Jesús tenía mientras estuvo aquí. Ella está siendo vestida con la luz del sol, y por lo tanto está siendo levantada a un lugar más alto en luz y verdad que la iglesia del viejo orden, la luna. Por lo tanto, la luna está debajo de sus pies. Ella va a dar a luz en estos últimos días un hijo varón de muchos miembros que crecerá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y será arrebatado al trono y durante el reino milenario de Cristo sobre la tierra será manifestada como esa simiente final prometida que Dios le dijo a Abraham habría de venir, quien reinará y regirá en la tierra, resolverá todos los problemas del mundo, y traerá perfecta bendición a todas las familias de la tierra. Queremos hacer notar a nuestros lectores que hay 2 factores importantes, sobre el nacimiento de la simiente del hijo varón, que necesitan ser profundamente grabadas en sus mentes y corazones. El primer factor es que este hijo varón nacerá de forma sobrenatural, y el segundo factor es que será por medio de la fe. Primeramente queremos dejar muy claro y queremos grabar profundamente en los corazones de nuestros lectores de la Escritura, el hecho de que este hijo varón nacerá de manera sobrenatural, pues el naturalismo no tiene ni puede tener parte en el nacimiento de este hijo varón. Uno de los engaños más grandes en el que el diablo y la carne continuamente hacen caer al pueblo de Dios, es inyectándoles el naturalismo en su visión, su revelación, su adoración y su caminar con Dios. Por su falta de fe, él está continuamente convenciéndoles de que Dios va a cumplir todas sus promesas de alguna manera por medio de los procedimientos normales de la naturaleza, por medio de la ley del conocimiento natural, la sabiduría natural, utilizando una mente natural y fórmulas naturales. Pero la Biblia expone claramente, utilizando la experiencia de Abraham y Sara, quien dio a luz a Isaac, el primer hijo varón que vendría al mundo, completamente dejando de lado los procesos naturales y quien no fue tipo únicamente de Jesús, el hijo varón que nació hace 2000 años, sino que también un tipo de este hijo varón de muchos miembros quien saldrá de nosotros en estos últimos días. El naturalismo no va a tener nada que ver con todo esto. Es muy importante que todos del pueblo de Dios quienes están en el mover del Espíritu de Dios hoy en día, tengan esta verdad profundamente arraigada en sus corazones, porque dondequiera que pequeños grupos de personas quienes se mueven en este mover del Espíritu de Dios de los últimos días y en el mensaje del Hijo varón,
se reúnan para ir adelante en Dios, tarde o temprano ellos serán visitados por los llamados ministerios de los últimos días, quienes comenzarán a presentarles la letra natural y legalista de la ley por medio de la cual dirán que el pueblo de Dios podrá ir adelante a la perfección en Cristo, y este Hijo varón podrá ser manifestado desde dentro de ellos mismos. Muchos de nosotros quienes viajamos por el mundo en el ministerio de Dios de los últimos días, ya nos hemos encontrado con los que se llaman apóstoles, quienes están enseñando estas cosas, vendrán a vuestro medio con sus exprimidores de jugos, aconsejándoles de que la manera que Dios ha provisto para sanar los ojos de todos y perfeccionar la vista de todos es por medio de beber jugo de zanahorias. Vendrán con sus pastillas de vitaminas y pan centeno y gérmenes de trigo, y todo tipo de alimentos para la salud, comprado en las tiendas dietéticas, y os enseñará que la manera en que Dios va a restaurar la salud perfecta a su pueblo es que todos dejemos de comer los alimentos que se consiguen en el almacén local y volver a alimentarnos únicamente de aquellos alimentos que se pueden conseguir en estos almacenes de productos para la salud. Ellos os dirán que la única forma que podemos ir adelante a la perfección por medio de guardar perfectamente la letra legalista de las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. No toqué, no probéis, no comáis carne de cerdo, no comáis carne de ningún animal literal rumiante pero que no tienen la pezuña hendida, porque su carne será abominación para vosotros delante de Dios. Entonces os harán algunas leyes legalistas del Nuevo Testamento diciendo que la mujer no puede predicar, de que debe cumplir el orden natural de la mujer, manteniéndola completamente sujeta a su esposo, y antes de que terminen con vosotros os habrán introducido en una atadura legalista y naturalista que os separará completamente de la guía del Espíritu de Dios y de la vida de Dios de la nueva creación, y finalmente os harán dar a luz al Ismael de la carne por medio de los procesos de la naturaleza como hizo Agar mucho tiempo a. Escucha esto, cualquier ministerio que os enseña que los medios que tiene Dios para cumplir su voluntad perfectamente es por medio de cumplir la letra de la palabra, particularmente las leyes y estatutos del Antiguo Testamento, está engañado por espíritus engañadores o se está atando a un espíritu engañador. Toda ley y todo estatuto que tiene Dios dio en el Antiguo Testamento, tiene un cumplimiento espiritual de esta era, del Nuevo Testamento que se nos revela por el Espíritu Santo en este cumplimiento espiritual que Dios quiere obrar en nosotros. Dejadme daros dos ejemplos. Cuando Dios le dijo a Israel en el Antiguo Testamento que no deberían comer carne de cerdo en lo literal, esto fue únicamente para testificarnos en esta era del Nuevo Testamento de que no deberíamos comer carne de cerdo en lo espiritual porque el cerdo con su naturaleza de cerdo que ama el lodo y la mugre de este mundo es el animal que Dios puso en la tierra como un tipo de todas las personas perdidas en el mundo, quienes también tienen la naturaleza de cerdo, quienes aman el lodo y la mugre de este mundo. El cordero con su naturaleza de cordero es el animal que Dios puso en la tierra como tipo del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Israel que no comiera carne de cerdo en lo literal, fue solamente para proclamarnos a nosotros en la era del Nuevo Testamento que no deberíamos comer carne de cerdo en lo espiritual, porque cuando por medio de una asociación demasiado íntima con las personas de este mundo, absorbemos en nuestro ser interior las ideas que hacen que su naturaleza sea la que es, estamos comiendo carne de cerdo. Pero cuando por medio de nuestra asociación con Jesús y su cuerpo, absorbemos en nuestro ser interior la palabra que estaba en Jesús, que hizo que su naturaleza fuera la que es, estamos comiendo carne de cordero, sí, estamos comiendo su carne, aun como él dijo en Juan 6, excepto que comáis mi carne y bebáis mi sangre no tenéis vida en vosotros. Por lo tanto, en esta era el Nuevo Testamento a Dios no le importa nada qué tipo de carne comamos en lo literal, pero es el tipo de carne que comemos en lo espiritual del cual Él se interesa. Es por eso que Jesús pudo decir en el Nuevo Testamento, que no es lo que entra en el cuerpo lo que lo contamina, sino lo que sale de él. El próximo versículo dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos, desde el tiempo en que vino la edad del Espíritu del Nuevo Testamento con la venida de Jesús, hasta los judíos podrían haber comido carne de cerdo de allí en adelante, si lo hubiesen querido así, y si hubiesen conocido la verdad, con tal que no comiesen carne de cerdo en lo espiritual. Así pudo decir el apóstol Pablo que toda criatura creada por Dios era buena para comer si es santificada por medio de la oración. Otro ejemplo es el estatuto del Antiguo Testamento donde Dios le dice a Israel, toda bestia que rumia y no tiene la pezuña hendida es abominación para ti. Esto fue únicamente para proclamarnos en el Nuevo Testamento que todos los ministerios que come la palabra de Dios y la enseña, y que la rumia espiritualmente pero no divide su andar,
o sea que no camina en lo que predica, entonces la carne que él ministra es abominación para nosotros. Pero aquellos ministerios quienes rumian la palabra y la comen, y por esto divide en su andar, de tal forma que cesan de andar en la carne y caminan en el Espíritu de Dios, entonces su carne es limpia para nosotros. Así pues en esta era del Nuevo Testamento yo puedo comer carne de cerdo, pan blanco de la panadería, en lugar de pan de centeno, y cualquier otra cosa que se ponga sobre los estantes de una tienda, habiendo sido santificado por la oración y fe en el Señor Jesús y en el Dios de Israel, y permanecer tan saludable como aquellos que están muertos de miedo de comer un trozo de pan blanco. Amados, ninguna fórmula natural en ninguna enseñanza de que Dios va a utilizar las cosas naturales para producir este hijo varón sobrenatural va a tener que ver con el nacimiento de este hijo varón. Va a ser hecho sobrenaturalmente de la misma forma en que Isaac fue nacido de manera sobrenatural, y lo único que podrá comer que le permitirá manifestarse es la palabra de Dios, que produce fe, pues él va a nacer y ser manifestado por medio de la fe. Como ya hemos indicado, el nacimiento de Isaac, este primer hijo varón sobrenatural de la promesa no los hace muy claro. Cuando Dios vino a Abraham y Sara y les dio una promesa diciendo, he aquí, Sara tendrá un hijo, no había manera posible de que este niño pudiese nacer por medio de las leyes naturales por procedimientos naturales. Sara ya estaba tan anciana que su matriz estaba muerta, ya le había cesado la costumbre de las mujeres y no había forma posible de que este hijo varón naciese de ella por medio de los procesos naturales de la naturaleza, conforme a la costumbre de una mujer natural. No había manera natural por la cual Abraham podía ayudar a Sara para traer a luz este hijo varón. Él no tenía ninguna píldora, ni científicos quienes le podrían dar una promesa necia por la cual la matriz de Sara pudiese ser restaurada a la vida. Él no tenía exprimidor de jugos, ni alimento natural dietético. Dios no le dio ninguna ley dietética por medio de la cual Sara pudiese traer a luz el hijo varón. Solamente había una cosa que podía hacer Abraham para ayudar a Sara a dar a luz este hijo varón, y esto era creer la promesa de Dios. Génesis 21 nos dice que cuando después de 25 años de esperar en fe el hijo varón prometido finalmente nació. No fue porque 3 o 4 meses antes del nacimiento Dios repentinamente vivificó la matriz de Sara, y por medio de los procedimientos naturales, y de acuerdo con las leyes de la naturaleza, Sara finalmente trajo a luz un hijo. Pero Génesis 21 nos dice que en el tiempo señalado Dios visitó a Sara, y nació el hijo varón, no por medio de los procesos naturales de una mujer, pero por la visitación soberana del Espíritu de Dios, una unción soberana vino sobre Sara y ella pudo traer a luz un hijo sobrenatural de la promesa. De la misma manera será con esta mujer, la Iglesia, que está siendo vestida con la luz del sol, en sótanos y salones en toda la tierra, y que está siendo preparada para producir un hijo varón. El naturalismo no tendrá nada que ver con esto, no va a suceder por medio de guardar leyes dietéticas o por medio de comer alimentos, para la salud, o por medio de fórmulas naturales predicadas por predicadores, sino que será hecho sobrenaturalmente por medio de la fe, como dice la palabra de Dios, en el tiempo señalado Dios visitó a Sara. Así pues, en el tiempo señalado cuando nuestra fe haya sido probada, vendrá una visitación soberana del Espíritu de Dios sobre esta mujer, la Iglesia, y por medio de esta visitación soberana del Espíritu de Dios vendrá una unción sobre nosotros, una unción soberana de Dios, que producirá y manifestará este hijo varón incorruptible. La segunda cosa que tenemos que tener arraigada, profundamente en nuestros corazones, no es solamente que será hecho sobrenaturalmente, sino que será hecho por medio de la fe, y únicamente por medio de la fe. La Biblia nos expone claramente que no había nada que Abraham podía hacer en lo natural para ayudar a Sara a traer a luz a este hijo varón, excepto creer en la promesa de Dios, y fue a través de 25 años de creer la promesa de Dios, y por medio de manifestar la fe en su promesa, y a través de mucha prueba, que este hijo varón fue finalmente manifestado. Romanos capítulo 4 nos revela la gran fe que tenía Abraham. Como dice, él no dudó la promesa de Dios, pero se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, y el Señor le contó su fe por justicia, y el hijo varón nació. La Biblia dice que Abraham no dudó la promesa de Dios. Este es el problema con mucho del pueblo de Dios hoy en día, ellos dudan las promesas de Dios, estas son tan altas y gloriosas que ellos no tienen la fe para asirse de ellas, particularmente ahora que Dios está hablando a sus ministerios del último tiempo, que va a venir una hora cuando muchos seremos cambiados aquí, de lo corruptible a lo incorruptible.
Esta promesa no solo está en la palabra de Dios, sino que también es vivificada a nosotros por medio del Espíritu de Dios, de que será cumplida en nosotros en estos últimos días. Es tan alta y gloriosa, que amedrenta la mente de aquellos que tratan de comprender las cosas de Dios con sus mentes, en vez de que con sus espíritus. Y la Biblia dice que Abraham no dudó la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe dando gloria a Dios, aún durante el periodo de 25 años de prueba. Él simplemente iba de aquí para allí como nosotros hoy en día, glorificando y alabando a Dios por la maravillosa promesa, diciendo, gracias Jesús, yo sé que lo vas a hacer. Gloria a Dios, yo sé que tu promesa no va a fallar, y por ninguna otra razón que por esta fe manifestada, la visitación soberana de Dios vino sobre él y el hijo varón nació. La Biblia dice que Dios contó la fe de Abraham por justicia y el hijo varón nació, no fue su santidad, sino que fue su fe que hizo que Dios guardase su promesa. Abraham no era más santo que tú o que yo, pero no fue su santidad la que hizo que Dios guardase su promesa, sino que fue su fe. Dios le contó su fe por justicia. No es nuestra santidad que va a hacer que Dios guarde su promesa, hoy en día, sino que nuestra fe. Dios no nos va a perfeccionar en santidad para traer a este hijo varón en nosotros, Él nos va a perfeccionar en la fe, por medio de las pruebas y luego traerá a este hijo varón incorruptible y entonces seremos perfeccionados en santidad. Hay una escritura en el capítulo 6 de Hebreos que dice que luego que Abraham esperó con paciencia él alcanzó la promesa. Signo de apertura de interrogación. ¿Esperó él qué? Soportó 25 años de prueba, en que Dios quitó el cerco de protección y permitió que Satanás probase la fe de Abraham de todas las maneras posibles, para ver si él podía quebrantar su fe en la promesa y revelación que Dios le había dado, un hijo varón iba a nacer verdaderamente. Pasaron 25 años entre el periodo de tiempo cuando Dios le dijo, he aquí Sara concebirá un hijo, y el tiempo en que Isaac realmente nació. Durante este tiempo Dios quitó el cerco y permitió que todo tipo de prueba posible viniese en contra de Abraham, incluyendo el que Sara, su esposa, perdiese su fe a mitad de camino, empujando a Agar, la sierva en sus brazos y trayendo a luz un hijo natural. Pero Abraham soportó todas las pruebas y cuando su fe fue probada como el oro, entonces Dios cumplió su promesa y el hijo varón nació. Así va a ser con nosotros, será después de que hayamos soportado, que Dios cumplirá su promesa que nos ha venido por medio del espíritu de revelación, y un hijo varón nacerá de nosotros, después de que hayamos soportado todo lo que Satanás nos pueda arrojar para intentar quebrantar nuestra fe en el mensaje de Dios y en la revelación de Dios, y nuestra fe haya sido probada como el oro, entonces vendrá esa visitación soberana del Espíritu de Dios, por medio del cual nacerá este hijo varón. Hace como un año estaba en una reunión en Long Island, Nueva York, y supongo que después de administrar esta verdad en los últimos tiempos durante 8 años, yo también estaba impaciente por ver a este hijo varón de Dios manifestarse, y mientras oraba al lado de mi cama una tarde, clamando, Dios, ¿cuándo vamos a ver este hijo varón manifestarse? Inmediatamente comencé a ver una visión y en la visión vi una placa de oro e inscrita en ella los números 2 y 5. Al principio no entendí la interpretación de la visión, pero luego el Espíritu de Dios me dio una interpretación muy clara, al hacerme recordar que Abraham fue probado 25 años por Satanás y para ver si su fe podía ser quebrantada, y luego nació el hijo varón. Yo sabía que Dios me estaba diciendo que cuando yo y todas las personas de este mover de los últimos días hayamos sido probados este equivalente espiritual de 25 años, el tiempo que tome para que nuestra fe sea probada pura como el oro, entonces el hijo varón se manifestará, por ninguna otra razón sino que hemos continuado creyendo en la promesa. Abraham no hizo otra cosa en todos esos 25 años que creer, no fue otra cosa sino su creencia que trajo al hijo varón. Muchas veces cuando predico a personas a través del mundo, que voy adelante a la perfección, y que esto corruptible se vestirá de incorrupción, aquí mismo en esta vida, ellos me preguntan cómo puedo yo pensar que esto se llevará a cabo, y yo simplemente les digo que esto se llevará a cabo por el hecho de que yo continúe creyendo de que se llevará a cabo hoy, no haciendo otra cosa que continuar creyendo, y al final cuando mi fe se haya probado pura como el oro, Dios producirá el hijo varón. Pero la prueba más grande que vino a Abraham, durante este periodo de prueba, fue cuando Sara perdió su fe a mitad de camino, como siempre ocurre con personas que pierden su fe en las promesas sobrenaturales de Dios que se encuentran en su palabra. Ella comenzó a racionalizar. En esencia, comenzó a decirse a sí misma,
Yo no dudo la promesa de Dios, pero seguramente Dios no propuso producir este hijo varón sobrenaturalmente de mí. Todos saben que mi matriz está muerta y que me es imposible traer a luz un hijo. Entonces concibió la idea de enviar a su sierva Agar a Abraham para que ella diera a luz un hijo sobre sus rodillas, y desde ese punto en adelante fue muy fácil convencerse a sí misma de que esta era la forma en que Dios había pensado cumplir su promesa, desde un principio, de la misma manera en que muchos cristianos hoy en día conciben en sus mentes alguna manera natural por la cual puedan cumplir las promesas de Dios por medio de ir a un hospital para sanarse, o de hacer muchas otras cosas que no se difieren en nada con las cosas que hacen las personas de este mundo, quienes ni siquiera tienen una promesa de Dios. Ellos se convencen a sí mismos de que estos son el cumplimiento de las promesas de Dios. Así pues, Sara envió a su sierva Agar a su esposo Abraham, y Agar dio a luz un hijo, conforme a la costumbre de las mujeres, conforme a los procesos naturales de la naturaleza. Ella hizo lo que haría cualquier ramera o prostituta en Egipto quien ni siquiera tenía una promesa de Dios. Sara se engañó a sí misma en pensar que esto era Dios cumpliendo su promesa sobrenatural. Lo que hizo acá no quería ninguna promesa de parte de Dios. Cualquier hombre y mujer en Egipto quienes no conocieron a Dios, quienes nunca tuvieron una visitación de parte de Dios, y quienes no tuvieron una promesa sobrenatural de Dios podrían haber hecho lo mismo. Lo que hizo Sara es un tipo de lo que hacen miles de ministros y cristianos. Hoy en día ellos salen con su inteligencia natural y su dinero natural, y sus esfuerzos naturales, y construyen una iglesia de $1.000.000, llenan con un grupo de personas, le ponen un órgano de $60.000, y hacen lo que haría cualquier constructor quien no conoce a Dios ni a Jesús y quien no tiene el Espíritu Santo, o cualquier hombre de negocios ateo con su inteligencia natural. Eso es sabiduría natural y un poco de habilidad promocional. Ellos entonces se engañan a sí mismos diciendo: mirad cómo se ha manifestado nuestro Dios por medio de nosotros y cómo ha cumplido sus grandes y gloriosas promesas. Todo lo que han logrado producir es un Ismael de la carne. Es así, como por medio de los esfuerzos carnales de Sara que nació Ismael, un hijo de la carne. Durante 13 años Sara se engañó a sí misma pensando que este era el hijo de la promesa y el cumplimiento de la promesa de Dios, pero el problema surgió cuando 13 años después, en el tiempo señalado, conforme a las promesas de Dios, la Biblia dice, Dios visitó a Sara e Isaac. El hijo sobrenatural de la promesa nació. Desde este tiempo en que adelante no hubo otra cosa que contienda y confusión en la casa de Abraham. Desde ese tiempo en adelante ambas madres y sus 2 hijos estaban continuamente contendiendo y luchando el uno contra el otro. Nunca había paz y no solo contienda y querella interior en la casa de Abraham. ¿Sobre qué estaban luchando y contendiendo? Estaban contendiendo sobre quién iba a ser el heredero de todo lo que tenía el padre Abraham, no solamente de sus bienes materiales, sino que quién iba a ser el heredero de la promesa de Dios a Abraham de que un día una simiente vendría de él, quien gobernaría y regiría sobre la tierra y resolvería todos los problemas del mundo, y por medio de la cual todas las familias de la tierra serían benditas. Ahora bien, la casa de Abraham era tipo de la casa del Padre Dios, en ti y en mí y en la iglesia, y en el mundo. La lucha y la batalla que había en la casa Abraham padre, entre Ismael el hijo de la carne que nació de una sierva por medio de un nacimiento natural, e Isaac el hijo sobrenatural de la promesa, era solamente un tipo de la batalla que hay dentro de ti y de mí, entre la naturaleza carnal exterior de Ismael, quien nació de un nacimiento natural, y el hombre interior del espíritu, quien nació de arriba. La misma lucha y contienda que había entre Ismael y Isaac en la casa de Abraham, es solamente un tipo de la lucha y contienda que hay dentro de tu cuerpo y el mío, entre aquel hombre exterior de la carne, Ismael, Isaac, aquel hombre interior del espíritu que ha sido nacido dentro de nosotros. ¿Sobre qué están luchando? Están luchando sobre quién va a ser el heredero de lo que tiene Padre Dios, no solamente de todos sus bienes materiales sobre esta tierra, sino que herederos de que algún día vendrá una simiente quien regirá, reinará y gobernaría este mundo, y traerá perfecta bendición a todas las familias de la tierra. Es por esto que nuestro hombre Ismael exterior de la carne, le gusta actuar de manera religiosa, porque él continuamente quiere engañarse a sí mismo y a todos los demás de que él es el heredero de la promesa de Dios, en Cristo Jesús. Es por eso que cada vez que comenzamos a orar, si no tenemos cuidado, Ismael comenzará a empujarse hacia adelante y comenzará a orar antes de que Isaac, nuestro hombre interior del espíritu, tenga oportunidad de ser movido por el espíritu. Oh,
¿De qué forma más hermosa él desplegará una oración elocuente, sacada directamente de su mente y no del Espíritu de Dios? A Ismael, nuestro hombre exterior de la carne, le gusta ponerse en pie para predicar. Le entusiasma demostrar su conocimiento de la letra de la palabra y exponer grandes palabras hermosas, los mandamientos legalistas y las letras de la palabra, y no tiene ni una onza de revelación sobre el espíritu de la palabra y el gran misterio de Cristo que está en la palabra y el gran misterio de Cristo que está en la vid. Si no te cuidas, cuando sientas el deseo de profetizar, Ismael se levantará de un salto y comenzará a profetizar de su propia mente. Y, si no te cuidas, Ismael seguramente dará el mensaje en lenguas y la interpretación también. La razón por la cual Ismael casi siempre se adelanta es porque tiene un espíritu exaltado que siempre le hace adelantarse, mientras que el tierno Isaac, el hombre interior del espíritu que ha sido nacido en nosotros, tiene el espíritu de paloma, que nunca se empuja hacia adelante y no puede moverse hasta que sea movido por el Espíritu Santo. Este es el por qué Ismael casi siempre puede entrometerse para predicar, orar y profetizar primero. Es por esto que mucha gente al pedir oración para sanidad no sanan. Porque Ismael se mete y hace la oración de su propia mente carnal, sin la unción del Espíritu que tiene Isaac. Él no tiene ni una onza de fe para recibir algo de parte de Dios, y así prosigue la lucha entre Ismael, el hombre exterior de la carne, e Isaac, el hombre del espíritu que ha sido nacido sobrenaturalmente en nosotros. Cada vez que nos enfermamos, Isaac ruega que nos paremos firmes y creamos a Dios otra vez, y que practiquemos el evangelio pleno que predicamos y creamos. Pero Ismael inmediatamente dice, si no vas a ver a un doctor vas a morir, e Ismael casi siempre gana. Por mucho tiempo en la casa del padre Abraham Ismael estaba ganando la batalla. La razón era que él había nacido primero y ya estaba casi totalmente desarrollado cuando nació Isaac. Por lo tanto era más fuerte y mayor, y su posición en la casa era más fuerte puesto que había estado allí durante más tiempo. Pero el tierno Isaac creció y creció y creció hasta que un día pudo echar fuera a Ismael. Así es con nosotros, hasta ahora nuestro Ismael ha estado ganando la batalla casi continuamente. La razón siendo que él ya estaba crecido en la mayoría de nosotros cuando nació Isaac, el hombre interior él era mayor y más fuerte y su posición en la casa era más fuerte. Además de eso nosotros nacimos de una iglesia babilónica, como madre que nunca dio de comer a Isaac el espíritu de la palabra, la comida que necesitaba. Ella solo le dio de comer a Ismael el hombre exterior carnal, la letra carnal de la palabra, los mandamientos. Pero en estos últimos días las ataduras han sido quebrantadas e Isaac está recibiendo comida y se está haciendo más fuerte y el tiempo se aproxima cuando él va a expulsar de nuestra casa a Ismael. Así que siguió la lucha entre los dos en la casa de Abraham, la sierva y su hijo insistiendo de que él era el heredero, y Ara insistiendo que Isaac era el heredero. Ismael basaba su derecho sobre la ley de Dios, porque la ley de los hebreos decía que el primogénito en cada familia hebrea era heredero de todo lo que tenía el padre. Esta era la ley que estaba escrita en el Antiguo Testamento e Ismael era el primogénito de Abraham. Isaac no podía basar sus derechos sobre la ley de Dios porque no era el primogénito, más era el que había nacido en segundo lugar. La única cosa sobre la cual él podía basarse para hacer válido su derecho era la voz del Espíritu de Dios en su propio corazón que decía que él era el hijo varón y su fe en la palabra que Dios le había dado, porque lo que no sabía Ismael era que la Biblia revela claramente que la herencia de Dios no es por las obras de la ley, mas por el oír de fe mediante la gracia. No es el primogénito por nacimiento natural quien va a heredar las promesas de Dios, sino el que ha nacido segundo mediante la fe en las promesas sobrenaturales de Dios quien será el heredero. También vemos que el reclamo de Ismael era ridículo por el simple hecho natural de las circunstancias, pues él era un siervo, el hijo de una esclava, y por la naturaleza de las circunstancias un siervo no puede ser un heredero. Solamente el hijo de un padre puede ser heredero, y es imposible que un siervo venga a ser un heredero a menos que haya una adopción por medio del cual este siervo sea transformado en hijo. Por lo tanto, era imposible que el hijo de Agar fuera el heredero, pues ella era una esclava y solamente una sierva. Abraham y Sara eran los únicos dos en todo el mundo en ese tiempo quienes estaban capacitados para traer este hijo varón quien pudiera ser el heredero de Dios. Pues ellos eran las únicas personas en todo el mundo quienes eran libres. No solamente Agar, sino que todos los demás en la tierra en este tiempo estaban bajo esclavitud, porque en el principio Adán, la cabeza de la primera creación.
Había entregado voluntariamente a todos quienes son de la primera creación, y del nacimiento natural, a ser esclavizados bajo Satanás. Él lo hizo voluntariamente, y por lo tanto Dios reconoció el derecho legal a Satanás para regir sobre todos aquellos quienes han tenido únicamente un nacimiento natural. Pero Abraham y Sara eran las únicas dos personas en toda la tierra quienes estaban libres, y la razón por la cual ellos estaban libres era porque habían entrado en un pacto especial con Dios, y por lo tanto habían sido liberados de las ligaduras bajo las cuales estaba toda la primera creación bajo Satanás. Así es con nosotros hoy en día. Las únicas personas en toda la tierra quienes están capacitadas para engendrar este hijo varón, quien será el heredero a todo lo que tiene Dios, es el esposo ministerio y la esposa congregación quienes constituyen el cuerpo de Cristo hoy. Pues todo hombre y mujer en el mundo solo han tenido el nacimiento natural, están bajo servidumbre a Satanás. Ellos son esclavos y esclavas a quienes hace tiempo, Adán la cabeza de la primera creación, y de todos aquellos quienes solo han tenido el primer nacimiento natural voluntariamente entregó toda esa creación a la esclavitud bajo Satanás. Y Dios reconoció legalmente su derecho a regir sobre ellos. Si tú y yo estamos libres, la única razón por la cual somos libres es porque hemos sido traídos bajo un pacto especial con Dios, mediante Jesucristo, que nos libera de la servidumbre a Satanás y nos hace los únicos hombres y mujeres libres en todo el mundo por medio de los cuales Dios puede producir un hijo varón quien puede hacer su heredero. Así pues, siguió la lucha en la casa del padre Abraham, y sigue la lucha dentro de ti y de mí, pero la batalla entre Ismael e Isaac no es únicamente tipo de la batalla que se libra dentro de ti y de mí, sino que es tipo de la lucha entre Ismael e Isaac en toda la iglesia a través del mundo. Porque hace tiempo después del cristianismo del primer siglo, la mujer, la iglesia, permitió a la sierva de muchos miembros del mundo, a la gente del primer nacimiento, quienes están allí fuera en el mundo, a penetrar en su ministerio esposo, quien le fue dada para hacer nacer un hijo varón sobrenatural. Después del primer siglo de cristianismo, cuando el viejo emperador Constantino declaró al cristianismo como religión oficial, y dejó de perseguirles, y comenzó a defenderle con una espada física en lugar de con la espada del espíritu, y la sangre de los mártires, la mujer iglesia se abrió y comenzaron a entrar en ella, miles y miles de paganos degenerados que no habían experimentado el segundo nacimiento, quienes solo habían tenido el primer nacimiento natural, quienes por lo tanto todavía estaban bajo esclavitud al diablo. Estos han producido en nuestro tiempo una iglesia mundana con un concilio mundial de ministerio de iglesia, que no predica el nuevo nacimiento, quien no cree en el nuevo nacimiento ni en el bautismo del Espíritu, ni en los dones del Espíritu, ni en ninguna provisión sobrenatural de Dios. Sino que son una iglesia ismaelita, y un ministerio carnal ismaelita quienes van a formar una super iglesia mundial en el último día, y aquel Ismael cree que él es el heredero de la promesa de Dios en Cristo Jesús, quien va a traer el reino de Cristo aquí en la tierra, y ellos creen que ellos lo van a hacer, ellos piensan que lo van a hacer por medio de unir todas las denominaciones para incrementar su número y mezclarse nuevamente en la iglesia ramera católica, de la cual salieron, y así hacerse fuerte por medio de los números. Entonces pondrán presiones políticas sobre el Congreso y sobre los cuerpos legislativos del mundo para hacer mejores y mejores leyes, hasta que digan que el mundo se hará mejor, y con un evangelio social ellos traerán el reino, y así ellos serán los herederos de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Ellos creen que son la simiente prometida de Abraham, y por medio de un evangelio social ellos cumplirán la promesa de Dios a Abraham, y producirán uno que reinará y regirá la tierra, pero no va a ser hecho por medio de ellos. Será llevado a cabo por medio de este Isaac visionario, soñador de sueños, hablador de lenguas, profeta, alabador de Dios, este hombre interior del Espíritu quien ha sido nacido sobrenaturalmente dentro de nosotros. En estos últimos días la lucha entre Ismael, el concilio mundial de iglesias, y el Isaac sobrenatural dentro de nosotros, llegará a su clímax. En estos últimos días, ese Ismael tratará de destruir al Isaac dentro de nosotros. Un folleto publicado por aquellos que saben de qué va la cosa, llamado Operación 76, revela que el Concilio Mundial de Iglesias ha marcado el año 1976 como el año en que se formará una superiglesia mundial. Y cuando hayan hecho propaganda a la mente de la masa humana a tal punto, con la idea de que cualquiera que predique la cruz y la sangre de Jesús está mentalmente y emocionalmente enfermo, y es un peligro a la comunidad local, planean hacer pasar leyes para que estas personas sean internadas en su gran asilo para enfermos mentales en Alaska, y leyes declarando como una ofensa criminal al predicar la cruz y la sangre de Jesús.
Ya tienen una Biblia publicada y preparada, sin el relato de la crucifixión, porque dicen que esto es un perjuicio hacia los judíos quienes crucificaron a Jesús, y no puede haber ningún perjuicio en este país. Cuando la masa de humanidad de acuerdo con ellos, y en desacuerdo total con aquellos que prediquen la sangre de Jesús, entonces planean presionar el Congreso de los Estados Unidos, para hacer de este libro la única Biblia de la cual esté permitido predicar la religión. Así que en estos últimos días veréis la gran lucha entre Ismael e Isaac venir a su punto crítico, y no será únicamente una guerra dentro de nosotros, y no solo será dentro de toda la iglesia, sino que esta guerra será librada en toda la tierra. Pues a través del mar en el Medio Oriente los ismaelitas, todos los árabes quienes son descendientes de Isaac, están listos para hacerse pedazos el uno al otro en la final manifestación de aquella gran lucha que ha estado presente entre Ismael e Isaac desde el día en que nacieron de Abraham hace tiempo. Antes de que esto finalice, toda nación en el mundo se alineará uno al lado del otro, seguirá uno de estos dos, y veremos el holocausto más terrible sobre la tierra del cual profetizaron los profetas desde el principio del tiempo, al final batalla entre Ismael e Isaac, para ver quién va a heredar la tierra santa de Dios. Si somos sabios, mantendremos nuestros ojos sobre los hechos que se desarrollan en el Medio Oriente. Pues Dios siempre ha utilizado al Israel natural como un tipo para el propósito para su Israel espiritual, y continúa haciendo esto. Han estado dispersos por todas las naciones por muchos cientos de años. Nosotros hemos estado dispersos por entre las denominaciones en el sistema babilónico por muchos cientos de años. Ellos han vuelto ahora y recuperado su tierra. Nosotros, por medio ya habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo, hemos salido de las denominaciones y hemos vuelto a poseer nuestros cuerpos, nuestra tierra, sí, aún nuestra tierra santa. Para que ellos reposeyeran su tierra santa, tuvieron que echar fuera a Ismael, los árabes, cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, de manera que pudiésemos recuperar nuestra tierra santa, nuestros cuerpos, tuvieron que vencer a Ismael la naturaleza carnal que había estado gobernando sobre él por tanto tiempo. Hoy en día, los árabes están luchando desesperadamente para lograr sacar a los israelitas una vez más de la tierra, para que Ismael tomará posesión de la tierra otra vez. Esto mismo sucede dentro de tu cuerpo y el mío. El hombre Ismael de la carne, está luchando desesperadamente por traernos otra vez a un caminar en la carne, y echar fuera a Isaac, el hombre sobrenatural, de su posesión sobre la tierra, para poder reinar por medio de su mente carnal y sus habilidades carnales naturales, en lugar de dejarnos caminar y vivir en el espíritu. Así pues la lucha entre Ismael, el hombre de la carne, e Isaac el hombre del espíritu, continúa hoy dentro de ti y de mí, y en la iglesia y en todo el mundo. En estos últimos días veremos el holocausto más enorme, catastrófico y arrasante, que jamás haya visto el mundo, y la razón por la cual esto será así es porque ha venido la hora en que Ismael e Isaac ya no pueden morar juntos. Así fue en la casa de Abraham en su tiempo, vino el día cuando finalmente la lucha entre Ismael e Isaac, y la sierva y la libre, había venido a ser tan grande que los dos ya no podían vivir juntos en la casa. Estaba volviendo a todos locos. Así que finalmente Sara fue a Abraham y le rogó diciendo, echa fuera a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no heredará con mi hijo, aún con Isaac. Abraham estaba acongojado sobre este asunto, fuese Ismael era su propia carne también. Así que fue a Dios, pero Dios le ordenó que hiciese exactamente como Sara había dicho, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre, sino que en Isaac será llamada tu simiente. Así es hoy en día la razón por la cual pronto veremos la más terrible lucha, la más grande guerra, la destrucción más grande, el holocausto más grande que haya visto jamás este mundo, es porque ha venido la hora cuando Ismael e Isaac ya no pueden morar juntos sobre la tierra. Así que viene la palabra de Dios a ti y a mí hoy, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre, aún Isaac. La hora ha venido cuando Dios dará la herencia a la simiente prometida, pero como Dios no permitirá que el hijo de la sierva herede con el hijo de la libre, Ismael el hombre de la carne, tiene que ser echado fuera. Ha llegado la hora en que tú y yo ya no podemos caminar parte en la carne y parte en el espíritu, parte en lo natural y parte en lo espiritual. La hora ha llegado en que vamos a tener que caminar todo el camino uno con el otro. La sierva y su hijo van a ser echados fuera. La hora ha venido en la iglesia cuando Ismael e Isaac ya no pueden morar juntos.
El ministerio carnal del Concilio Mundial de Iglesias, que no ha experimentado el segundo nacimiento, no va a permitir que el Isaac sobrenatural que ha nacido dentro de nosotros, exista ya más. Ellos están determinados a hacer desaparecer. Pero no saben que la palabra de Dios dice, que será la sierva y su hijo quienes serán echados fuera al final. En la casa de Abraham cuando Ismael e Isaac eran dos niños pequeños podían morar juntos en la casa. Porque, si bien se estaban constantemente riñendo, no se podían hacer mayor daño ni a ellos mismos ni a la casa. Cuando dos niños pequeños hoy en día, 4 o 5 años de edad, doblan sus puños y comienzan a pelear, nadie se asusta, pues saben que no se pueden hacer daño. Pero cuando ya son hombres crecidos y comienzan a luchar y a pegarse con los puños, o con sus navajas armas, entonces algo debe de hacerse, para separarlos, de lo contrario alguien resultará herido. Así fue en tiempos pasados, que Dios estaba satisfecho en dejar que morasen juntos Ismael e Isaac en ti y en mí. Eran ambos niños pequeños, y ambos estaban creciendo, y no se podían dañar demasiado. Estaba satisfecho en dejar que Ismael e Isaac morasen juntos en la iglesia, y estaba satisfecho en dejar que Ismael e Isaac morasen juntos en el mundo. Pero ahora, en ti y en mí, y en la iglesia y en el mundo, Ismael e Isaac se están desarrollando plenamente. Han llegado al punto donde su lucha y guerra no solo podría destruirlos, sino que podría destruir al mundo entero. El hombre Ismael externo carnal, es la misma sabiduría en persona. En lo natural, sus científicos han aprendido a lanzar cohetes al cielo. Han aprendido a fabricar drogas por medio de las cuales Satanás puede dominar y subyugar las mentes de todas las personas en el mundo. Han aprendido a construir bombas que pueden destruir ciudades enteras en unos segundos. Pero uno no debe imaginarse que solamente Ismael ha estado creciendo, el hombre interior del espíritu, el Isaac dentro de nosotros, el hombre sobrenatural, está siendo dado los misterios profundos de Dios, y va a ser levantado a las alturas más altas de poder en el Espíritu de Dios también. Muchas veces me ha causado gracia el comentario de algunas personas que dicen que es una pena que la iglesia no haya progresado tanto en conocimiento espiritual como ha progresado el mundo en conocimiento natural. Estas personas no son adeptas en las cosas del espíritu. El hecho de que los científicos naturales hayan llegado a la luna, no quiere decir que han sobrepasado a los hijos de Dios en crecimiento en conocimiento y sabiduría espirituales. Aquellos que conocen el misterio de los cielos saben que el sol es un tipo de Jesús, y que la luna es un tipo de la iglesia. Por lo tanto, nosotros que caminamos en el espíritu no estamos impresionados de la gente del mundo finalmente haya llegado a la luna, pues nosotros hicimos esto hace mucho tiempo ya, fuimos nacidos nuevamente y vinimos a formar parte de la iglesia. Ahora nuestra meta es el sol, para que podamos manifestarnos en toda la luz y poder que está en Jesús, el sol. Así pues estamos mucho más adelantados que ellos. Puesto que tanto Ismael como Isaac han llegado a la cumbre de su crecimiento, ha llegado la hora cuando la palabra de Dios viene desde los cielos diciendo, echa fuera a la sierva y a su hijo. Pues la hora ha llegado cuando Dios dará la herencia y el hijo de la sierva no puede heredar con el hijo de la libre, aún con Isaac. Por esta razón vemos el holocausto dentro de ti y de mí, el desgarramiento más grande, y también dentro de la iglesia y de todo el mundo. Cuando toda nación del mundo se pare detrás de los árabes ismaelitas allí en el Medio Oriente, y detrás de los israelitas, los descendientes de Isaac, es trágicamente cómico ver cómo tanta gente está engañada al pensar que las Naciones Unidas, con todos sus planes de paz, tratan zanjar la lucha que se entabla entre Ismael e Isaac en el Medio Oriente. No se solucionará hasta el gran holocausto se produzca, por el cual Ismael será echado fuera de la tierra para una vez y por siempre. Las Naciones Unidas con todos sus necios planes y esfuerzos por la paz nunca encontrarán una solución a esta cosa. La Biblia claramente expone en el capítulo 16 de Génesis, que el ángel del Señor le dijo a Agar que su hijo sería hombre fiero, y la mano de todos los hombres estaría en contra de él, y él estaría contra la mano de todos los hombres. No solamente el hombre exterior de la carne en ti y en mí un hombre fiero sin razón, y no solo es Ismael en la iglesia un hombre fiero sin razón, sino que los árabes, los descendientes de Ismael, a través del océano son hombres fieros. No hay razón, en ellos, no se satisfacerán con ninguna solución a menos que puedan destruir a Isaac de la faz de la tierra, y reinar y regir ellos mismos, no se contentarán con nada menos. Hace no mucho tiempo, el que suscribe, leyó un artículo en una de las revistas más populares e importantes,
donde decía que muchos de los dirigentes más maduros en el Estado de Israel, ya admitían que sabían que no hay solución al problema entre los judíos y árabes y que al final se tendrá que resolver mediante la guerra. No hay solución al problema que hay dentro de ti y de mí, entre el hombre del espíritu y el hombre de la carne. No hay solución a la lucha que hay dentro de la iglesia entera, entre aquellos que caminan en el espíritu y hablan en lenguas, y se mueven y viven y tienen su ser en el espíritu, el gran concilio mundial de iglesias, que está formando una superiglesia mundial. Solo hay una solución. Esa solución está en la palabra de Dios, cuando Él dijo, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la libre. En estos últimos días vamos a ver el más grande y devastador holocausto que el mundo jamás ha visto antes. Será el echar fuera del hijo de la sierva una vez y para siempre de la casa del padre Abraham, fuera de tu casa y de la mía, fuera de la iglesia de Jesucristo y fuera de este mundo. Si queréis ver cuán experiencia desgarradora será esta, para todos nosotros una para el cual es mejor que nos vayamos preparando ahora, solo tenéis que meditar sobre lo que tuvo que pasar Abraham cuando Ismael fue echado fuera, una vez y para siempre, fuera de su casa. Ismael también era la propia carne de Abraham, y cuando Abraham supo que tendría que echarlo fuera, casi no lo pudo soportar. Él se puso delante de Dios y clamó diciendo, o que Ismael viva delante de ti, o que al menos le dé parte de la herencia, ungelo aceptalo. Pero la voz de Dios vino él diciendo, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Esto es exactamente lo que tú y yo vamos a tener que hacer hoy en día, pues Ismael es nuestra propia carne. Continuamente nos presentamos ante Dios clamando, o que Ismael viva delante de ti, o que al menos aceptes a nuestro hombre exterior de la carne, ungelo úsalo. Lo hemos educado enviado a la universidad, le hemos obtenido títulos académicos. Mira qué mente brillante tiene seguramente Dios, puedes aceptar su mente brillante y usarla. Pero Dios no tiene ningún uso para el hombre exterior de la carne. Él fue crucificado hace muchos años en la cruz del Calvario con Jesús y la palabra del Señor viene a nosotros inexorable, inmutable, diciendo, echo fuera la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la libre. Si queréis tener un cuadro de esta gran experiencia desgarradora que vamos a pasar dentro de nosotros, y en la iglesia, y en el mundo en estos últimos días, considerar lo que tuvo que sentir Abraham cuando su siervo finalmente vino a él y tomó a Ismael y comenzó a arrastrarlo fuera de su presencia, fuera de su casa, y a lo largo del camino, mientras que Ismael clamaba una y otra vez. Padre, hoy soy tu propia carne, Padre, soy tu propia carne. Abraham fue obligado por Dios a darle la espalda a Ismael, su propia carne, una vez y para siempre. Aquí tenéis un cuadro de lo que tú y yo vamos a tener que pasar, dentro de nuestro ser en estos últimos días, a medida que la mano de Dios viene y la palabra de Dios viene a desgarrar nuestro hombre exterior, fuera de la casa completamente pasaremos por lo mismo. Que tuvo que pasar a Abraham por Ismael es nuestra propia carne, y mientras el arrastrado hacia la tumba, en la cual fue puesto hace mucho tiempo, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, gritando, soy tu propia carne, la hora viene cuando debemos darle la espalda completamente. Sí, cuando seremos obligados por Dios, la palabra de Dios nos dirá que le demos la espalda a Ismael completamente, y ser separado de él una vez y para siempre, para que solamente Isaac viva en la casa. En la iglesia oiremos a Ismael bajar gritando, soy tu propia carne. En el mundo oiremos a Ismael gritando, soy tu propia carne, pues la palabra de Dios ha venido en estos últimos días, inmutable, inexorable, llamándonos a prepararnos para la hora cuando la sierva y sus hijos sean echados fuera, pues es la hora en que el heredero reciba su herencia. El hijo de la sierva no puede heredar con el hijo de la libre. La palabra de Dios es, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues en Isaac será llamada tu simiente. Amén.